Bienvenidos a todos. No se vaya a ir. Buenas noches. Unos mensajitos. Me mandan un mensajito si me oyen bien, por favor. Probemos el sonido. Bueno, bienvenidos a esta sesión. Pues para los que no me conocen, yo soy Carolina Pineda, cofundadora de Mis Propias Finanzas, esta iniciativa de educación en finanzas personales e inversiones. Y hoy estamos acá porque de lo que hemos aprendido Juanpa y yo en nuestra historia desde que empezamos este proyecto es que es súper importante entender el contexto económico en el que nos encontramos para poder encontrar buenas oportunidades de inversión. Y es que hemos pasado por muchísimas cosas en los últimos años, cosas impensables, desde la pandemia en el 2020 hasta lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, para nosotros es súper importante que este mensaje le llegue a mucha gente, que ustedes puedan compartir esto con sus amigos, familiares, conocidos, que crean que les pueda interesar, porque es clave que entendamos todos como nuestro contexto y así vamos a poder encontrar muy buenas oportunidades de inversión y vamos a poder tener y armar un portafolio que está muy enlazado y pues correspondiente como a lo que está pasando. Entonces, ese es como el objetivo de hoy, que hablemos un poco de lo que está pasando en el mundo, un poco de lo que está pasando en Colombia y cómo podemos nosotros cubrirnos frente a esos riesgos o esas volatilidades que estamos viendo en este momento en el mercado. Entonces, hoy quiero presentarles a dos personas que nos van a acompañar. Catalina Tobón. Catalina Tobón es gerente de estrategia de análisis económico en Scandia. Con Cata ya había tenido la oportunidad de hablar en otras ocasiones. Cata, bienvenida a Mis Propias Finanzas. Hola, Caro. Hola a todos. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Cata, felices de tenerte acá otra vez con nosotros. Y también tenemos otro invitado, Mariano Mora. Bienvenido, Mariano, también a nuestro canal. Mariano es Financial Planner de Scandia. Y pues quiero arrancar con que nos cuenten un poquito de ustedes, qué hacen, a qué se dedican, por qué están acá. Así que bienvenidos, Cata, empecemos contigo. Bueno, pues gracias, Caro. Bueno, pues me llamo Catalina Tobón, soy economista de profesión, mamá de 2 niños, trabajo en Scandia hace un buen tiempo, toda mi vida me he desempeñado en todo este tema de análisis de mercado, temas de investigaciones económicas y estoy acá pues para hablar contigo y con Mariano y con ustedes acerca de las oportunidades que estamos viendo para invertir, de pues un poco de contexto. Siempre es bueno discutir ideas, cómo estamos viendo el panorama económico. Entonces eso es un poco lo que les quiero contar esta noche. Súper, Cata, bienvenida. Y Gracias. Mariano, cuéntanos tú. Hola, buenas noches a todos. Caro, buenas noches. Muchas gracias por disponer de estos espacios. Me parece pues súper interesante que podamos contarle a las personas qué hay disponible para ellos, qué pueden hacer pues para cumplir sus objetivos y demás. Bueno, mi nombre es Mariano Mora, soy, como dices, Financial Planner hace 5 años en Scandia. En este momento también trabajando con un proyecto muy bonito que tenemos dentro de Scandia, que es Escala. Más adelante pues les contaré en más detalle. Contarles un poco de mí, pues soy asesor certificado. Eso pues también vamos a verlo un poquito más en detalle más adelante. Por ahora quédense con que es muy importante este tema de la certificación con el autorregulador del mercado de valores, porque tenemos la idoneidad de que somos personas pues, que sabemos lo que estamos hablando, que te podemos asesorar en tus objetivos y sobre todo que tenemos la ética para hacerlo, que es sumamente importante pues, dentro del tema de inversiones. Entonces, nuevamente, Caro, pues muchas gracias por la invitación y a todos espero que les sea de bastante utilidad la información que vamos a compartir hoy. Súper, Mariano, pues bienvenido. Nosotros felices de tenerlos a ustedes acá. Y bueno, entremos un poco en materia. Yo voy a mostrarles un par de slides, simplemente porque quiero ponerlos un poco en contexto en lo que ha pasado en los últimos años y
cómo esto se ve reflejado en las buenas oportunidades que podemos encontrar ahorita. Entonces, quiero que nos devolvamos al 2020. En el 2020, cuando empieza esta pandemia, la economía se cae, la gente pierde empleo. En Colombia más de 5 millones de personas perdieron su empleo. En Estados Unidos más de 25 millones de personas perdieron su empleo. Nos encerraron a todos, no podíamos salir, la gente empezó a tener miedo, empezamos a gastar menos. Y hay entes institucionales que tratan de meter la mano como en la economía para tratar de lidiar con lo que está pasando. Y uno de estos pues son los bancos centrales, llámese la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco de la República en Colombia, los bancos centrales en el mundo. Y esos bancos centrales tienen como dos armas potentes pues que pueden mover para poder lidiar como con la situación del momento. Ellos ellos controlan la oferta monetaria y controlan las tasas de interés. Entonces, cuando pasó esta pandemia, la Reserva Federal en Estados Unidos empezó a inyectarle una cantidad de dinero a la economía, ¿sí? Para poder ponerla a andar, dado todo lo que estaba pasando, y para que se pongan un poco como, para darles un poco de perspectiva, en la crisis del 2008, en Estados Unidos le metieron a la economía más de 700.000 millones de dólares, y ahorita, en el 2020, creo que fueron, ahí dice 11 billones de dólares, creo que fueron hasta 12 o 13, si no estoy mal, una cantidad de dinero que le metieron a la economía para lidiar con lo que estaba pasando con la pandemia, y además empezaron a bajar las tasas de interés. ¿Para qué? Para incentivar el crédito, para hacer más barata la deuda, para empezar a andar esta máquina económica y que no tuviéramos como esa recesión por el tema de la pandemia. Al bajar las tasas de interés, si ven ahí, estos son datos de Estados Unidos, en Estados Unidos la tasa de interés empezó a oscilar entre el 0 y el 0.25%, igual que en el 2008, y cuando esto pasa, ¿qué pasa con la renta fija? Con los bonos, llámese TES, llámese bonos, llámese CDTs, empiezan a tener rentabilidades muy bajas también. ¿Y qué hacen los inversionistas? Los inversionistas, al ver que en la renta fija no hay muy buenas rentabilidades, empiezan a buscar buenas inversiones, buenas rentabilidades en el mercado de la renta variable. Entonces, por eso, no sé si ustedes se acuerdan, durante el 2020 veíamos que las acciones y la renta variable estaba en altos históricos, y pues por el otro lado la economía estaba en el piso, la economía pues real, la gente no podía salir, bueno. Entonces, esa fue como la dinámica que se dio durante estos años. Y luego, ¿qué pasó a comienzos del 2022? A comienzos del 2022 se viene la guerra entre Rusia y Ucrania. Y que empezamos a ver, la oferta de muchos de los productos que venían de allá se empieza a caer y la demanda se mantiene o sube. ¿Y esto qué hace? Pues que los precios empiezan a subir. Entonces, si ustedes ven esa grafiquita, se ve algo chiquita, pero se ve la tendencia. Ese es el Brent, que que en febrero del 2022 llegó pasó la barrera de los $100, llegó creo que a 120 y ahorita está en 90. Pero vean cómo creció por esa escasez. Vean la gráfica de gas también, como tuvo un pico de aumento de precio. Y la gráfica de abajo muestra un poco como esa crisis de fertilizantes que vimos. Rusia es uno de los mayores proveedores de fertilizantes en el mundo, y al tener esta escasez de oferta empezó a subir el precio muchísimo, y toda esta subida, ¿qué es lo que genera? Inflación. Entonces los precios de toda la comida en todo el mundo empiezan a subir, los precios de todo empiezan a subir, y esto genera la inflación, y es un poco lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo ahorita, ¿sí? Esta es una gráfica de cómo se ha movido la inflación en Estados Unidos, y ustedes ven cómo en el 2020, antecitos del 2020, estaba casi que llegando a cero, y ahorita ya vemos números que no veíamos hasta hace 40 años en Estados Unidos. Entonces, y esto no está pasando solo en Estados Unidos, está pasando en todo el mundo, lo estamos viviendo en Colombia. Y entonces, si bien como les contaba que cuando pasó la pandemia, estos bancos centrales lo que hacían era
bajar las tasas de interés para incentivar que la economía se moviera, ahorita pues ¿qué están haciendo? Al revés, están subiendo las tasas de interés porque necesitan controlar la inflación. ¿Qué pasa cuando se suben las tasas de interés? Ahora otra vez se empiezan a volver un poco más atractivas las rentabilidades de la renta fija, ¿sí? Entonces ya vamos a entrar un poco más en detalle sobre estos productos, pero lo que yo quería acá era que ustedes tuvieran como el contexto de por qué pasa lo que está pasando, porque estamos viendo ahorita que los CDTs, que la renta fija tiene unas rentabilidades de doble dígito que no veíamos antes. Y acá ya le voy a dar la palabra a Cata y a Mariano, ya para que empecemos a hablar un poco de por qué estamos viendo lo que estamos viendo y que nos den un poco su perspectiva sobre lo que está pasando. Cata, empezamos contigo. De acuerdo, Caro, tú tocaste un tema espectacular y es que, digamos que hace un par de años, antes de la pandemia, hablábamos de la japonización de la economía global. ¿Y a qué nos referimos con ese tema de la japonización de la economía global? Y acuérdense que en Japón pasó un fenómeno y era que los precios simplemente no subían y la economía no crecía. Y entonces, pues se estudió por todos los lados cómo se iba a lograr eventualmente subir los precios allá, pero no, digamos que no pasaba y simplemente se empezó a, digamos, pegar o a copiar ese movimiento en todos los lugares del mundo. Entonces, llegamos a un punto en que cerca del 30% de las emisiones vigentes de deuda estaban en terreno negativo y uno le decía, pero ¿cómo es posible que yo vaya a un banco en Suiza y le diga, listo, sí, usted puede dejar la plata acá y yo le doy el menos X o yo le emito un bono y yo le pago menos 5? Y uno decía, pero esto es el mundo de los locos. Y entonces, ¿cómo le explicabas eso? Y decías, no, es que lo que pasa es que como la inflación va a seguir cayendo, pues finalmente con menores precios, pues finalmente la tasa termina siendo positiva en términos reales y por eso es que las tasas son negativas. Y estábamos en ese tema y todos los que trabajábamos en temas de administración de portafolio decíamos, pero ¿de dónde nos vamos a sacar rentabilidades para poder pensionar a las personas? Porque la compresión de retornos fue tan fuerte que la gente decía, bueno, pues la única forma es pues comprar esos bonos negativos y diversificar mediante, no sé, fondos de capital privado, otros instrumentos, perdón, el tecnicismo, pero otros instrumentos de mayor riesgo para ver si logramos subir las tasas de retorno de largo plazo de nuestras inversiones y logramos pensionar a las personas. Y estábamos en ese contexto donde, pues, tratando de resolver este dilema de las tasas negativas en el mundo y ¡pum!, como dice Caro, se nos vino la pandemia. Y cuando se nos vino la pandemia, se cambió ese paradigma. Ya el problema no fue la japonización del mundo, sino ya el problema fue que mágicamente apareció, después de años de haber tratado que apareciera, apareció la inflación. Y la inflación apareció y, como lo dice Caro, apareció para quedarse, con una persistencia y una fuerza impresionante. Todo el universo conspiró porque esto fue, pues, digamos, desde los choques de oferta. Entonces, mientras que la oferta productiva se adaptaba a la gente demandando como loca, los paradigmas de comportamiento, después de que los hubieran encerrado, pues 1 año y medio, mejor dicho, salimos a comprar lo que fuera, lo que nos pusiera, aglomerarnos a como diera lugar, los planes más malucos, no importa, pero salgamos de la calle, a la calle, y salir es consumir y consumir es demandar y demandar es mayores precios. Y eso fue lo que pasó en todas partes del mundo. Claro. Entonces, como quien dice, se nos apareció la Virgen en retornos, porque veníamos de retornos hipercomprimidos a una descompresión de retornos. Y empezamos a ver lo que nos parecía imposible. Antes, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero uno le decía, no, mire, le ofrezco un CDT al 6% rapado, para mí. No, ya te voy a contar rapidísimo. Yo me acuerdo que hace 3 años por ahí nosotros con Juanpa empezamos
a pensar pues dónde empezábamos a meter nuestro dinero y una de las alternativas para nuestro fondo de emergencia era un CDT y nosotros conseguimos una tasa de 7,9 y esto era el mejor CDT de la historia. Y Tal esto fue cual. porque negociamos y negociamos y ampliamos el plazo, o sea, mejor dicho, esto fue un esfuerzo realmente Claro. grandísimo y era una excelente tasa en el momento. Total, conseguir una tasa más del 7%, pues eso era un ejercicio, una ingeniería financiera impresionante y era rapado y mejor dicho, si yo podía anclar esa tasa o 10 años, mía, 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 por favor. Y en todos estos últimos 3 años, pues digamos que hemos observado unas tasas espectaculares, o sea, el 7%, pues perdón, pero eso ya es una porquería, entre comillas, Total. y ya son unas tasas absolutamente pues espectaculares que pues no veíamos pues no veía, o sea, creo que a mí en mi historia, que yo llevo bastante tiempo en el mercado financiero, no veía esas tasas hace muchos años, o sea, para mí ya es un tema completamente surrealista, pero lo cierto también es que es una ventana de oportunidad que yo la veo como única, porque yo siento que el tema pues de que les decía, la inflación llegó para quedarse y llegó con fuerza, pero no toda la vida la inflación se va a mantener por encima del 10%. Tarde o temprano, esa inflación va a tender a moderarse, así como, pues, digamos, como todos son ciclos, y las tasas, pues, no se van a quedar toda la vida en estos niveles extraordinarios que estamos viendo ahorita. Entonces, sí es una oportunidad surrealista, pero también es una ventana única que yo siento que hay que aprovechar. Yo creo que cuando estemos echando un poquito de historia o en unos años, cuando de golpe tengamos esta grabación o nos acordemos de esta charla, diríamos, oiga, sí, definitivamente ese tema fue una ventana, una gabela, ya pasó y ya volvemos a tasas un poco más cercanas a la realidad, mucho más cercanas a ese 7 que estábamos hablando, posiblemente incluso más abajo, y decíamos, oiga, ¿cómo no aprovechamos esa oportunidad tan grande, ¿no? Entonces, eso es Total. importante, ese mensaje de, pues estamos en un proceso de descompresión de retornos, pero hay que aprovecharlo porque es un proceso que no va a durar toda la vida. Claro, y Yo, eso va yo muy de creo, la Cata, mano. ay, Dale, dale. qué pena No, acá. dale, Ahí yo, como para complementar es, no sé, supongo que también te pasa mucho y te preguntan, bueno, Catalina, ¿yo en qué invierto? O sea, siempre, pues, durante todo mi recorrido, mi experiencia pues, como en el mercado, me dicen en qué invierto. Y uno en ese momento pues tienes que entrar a mirar muy bien cómo es el perfil de riesgo de la persona, qué horizonte de inversión quiere entrar a invertir, cuál es su objetivo de inversión y demás. Y yo creo que en este momento, que es un caso atípico, si estamos viviendo, como mencionabas, puede ser algo histórico, podría decirse, en el que uno fácilmente puede decir, no, renta fija. O sea, aproveche la oportunidad porque estamos alcanzando unas tasas realmente muy buenas con un perfil de riesgo muy conservador. ¿Y qué pasa? Y es que las personas usualmente solo se quedan con el tema de la rentabilidad, pero el riesgo es sumamente importante y es cuánto riesgo estoy asumiendo yo para poder alcanzar esa rentabilidad que me va a permitir cumplir mis objetivos, bien sean de corto, mediano o largo plazo. Y lo que se está presentando ahora es que esa relación entre el riesgo que asumo y la rentabilidad que estoy asumiendo está, digamos, o sea, maximicándose, pues, claro. ya totalmente. De acuerdo. Claro, uno siempre decía, listo, si yo voy a invertir en renta fija, pues me tengo que atener a las rentabilidades bajas de la renta fija. Y claro, si voy a asumir más riesgo, pues si quiero mayor rentabilidades, pues voy a asumir más riesgo. Y ahorita estamos en una situación en donde pues están dando productos de bajo riesgo con tasas muy, muy interesantes. Yo quería hablar un tema como de la inflación. Finalmente la inflación es como el impuesto a nuestros ahorros, ¿no? Y muchas veces lo que nosotros no nos damos cuenta, o sea, nosotros digamos que yo creo que ahorita sí nos damos cuenta que las cosas están subiendo y que ya no nos alcanza lo que antes nos alcanzaba para comprar lo mismo que comprábamos antes. Y eso es una realidad y yo creo que por primera vez por este aumento tan drástico en la inflación lo estamos sintiendo de verdad. La única manera de cubrirnos frente a esto
y es invirtiendo. Entonces, eso es lo que nosotros también siempre les decimos a nuestra audiencia, a nuestros estudiantes. La única manera en que nosotros podamos cubrirnos frente a la inflación es invirtiendo. Y ahorita se están dando un mundo de posibilidades. Entonces, por eso queremos entender el contexto en el que estamos para ver cómo podemos meter dentro de nuestro portafolio los diferentes tipos de inversiones para poder cubrirnos. Entonces, quería detenerme ahí un poquito con el tema de la inflación. Si quieres, Mariano, empezamos contigo. ¿Cómo estás viendo tú eso ahorita? Ya después quisiera que entráramos en específicamente tú, cómo estarías armando tu portafolio y cómo empezarías a incorporar el tema de la renta fija dentro de tu portafolio, dada la situación que estamos viviendo en este momento. Listo, súper. Entonces, digamos, un contexto previo a eso, los bancos centrales fijan básicamente en dos objetivos, dos metas. Uno es la inflación, otro es el crecimiento. Y digamos que nos vamos yendo como en esos dos ítems. Pues, en Estados Unidos, por ejemplo, pues también es muy importante el tema del empleo como tal, pero pues en general, hablemos en general. Entonces, ¿qué pasa? Un poco con lo que mencionaba ahora Cata, estábamos con tal, pues, el tema de la pandemia, un choque de oferta, un choque de demanda, la gente pues, dejó de consumir por un tiempo, luego pues salimos otra vez como locos y digamos nos íbamos al peor plan, no importa, salgamos, pero en ese momento tanto las empresas pues digamos se paró esa producción, la economía se frenó. Los bancos en ese momento, ¿qué hacen? Empiezan a disminuir las tasas para inyectarle a la economía pues, ese dinero para poder incentivar el consumo, desincentivar el ahorro. Entonces por eso también las tasas de CDTs o de renta fija, pues que digamos de corto plazo y de largo plazo también se empezaron a disminuir para que se consumiera. Todo este dinero pues tiene que salir a buscar rentabilidades por un lado. Entonces no sé si recuerdan, pues renta variable finalizando 2020 maravilloso, o sea, todos los clientes súper contentos, todas las personas contentas asumiendo mucho riesgo, y la renta fija, como les mencionaba, pues con niveles muy bajos. ¿Qué pasó? Todo ese dinero, como hay tanto dinero, cuando hay mucho de algo, pues su precio va a disminuir y pues nos generó pues, el aumento de los bienes y servicios. Entonces el dinero, el papel como tal ya no vale tanto porque los bienes y servicios nos están aumentando de precio. Y ese es el escenario en el que quedamos ahora. ¿Por qué? Nos empieza a generar la inflación, entonces los bancos empiezan, como les decía, se fijan inflación, crecimiento, entonces no estamos creciendo muy bien, la inflación viene muy alta, ¿qué podemos hacer? Empecemos a aumentar las tasas para ya que las personas dejen de consumir tanto, ¿cierto? Las personas dejen de consumir tanto y controlemos la inflación. Entonces eso es un efecto que pega tanto desde el crédito, en la parte del consumo. Mi crédito está muy caro, entonces no se endeude porque va a pagar una tasa muy alta. Venga, ahorre, guarde la plata, no se la gaste. Entonces estamos pegándonos de esa tasa de intervención, es como la madre, y de ahí en adelante se van dando las tasas pues, de renta fija, y en eso es en lo que estamos ahora. Hay un libro muy interesante de Tony Robbins, se llama Dinero. Creo que incluso Juan Pablo ha hablado algo. Pues porque les cuento, pues yo hago parte de la comunidad Mis Propias Finanzas, la verdad me gusta bastante. Bueno. Estoy muy conectado pues con el tema de las finanzas personales porque pues no te lo enseñan realmente. Y él dice, hay en el tema de inversiones siempre está el bueno, el malo y el feo. Entonces él dice el bueno, el interés compuesto, el malo no, ya se imaginarán qué puede ser. Y el feo es el tema de la inflación, como decías, es como ese costo que yo tengo. Entonces yo tengo que diversificar mi portafolio, ya uniéndolo un poco a esa última pregunta que me hacías, en qué instrumentos voy a utilizar para que tengan un buen desempeño en etapas o en momentos inflacionarios, deflacionarios, y en momentos de crecimiento y de decrecimiento.
y yo cómo puedo entonces diversificar según esas variables como tal, y mis objetivos bien sean de corto, mediano, de largo plazo. Claro que sí, sí, totalmente de acuerdo. Y ahí, hablando, ya que hablas de los objetivos, nosotros siempre que vamos a pensar en dónde vamos a invertir o cómo vamos a, a construir nuestro portafolio, pensamos en qué estamos buscando, ¿sí? Si estoy buscando ahorrar porque a finales de año me voy a ir de viaje o porque estoy pensando en la educación de mis hijos en 18 años o porque estoy pensando en comprar un apartamento en 5 años, ¿sí? Entonces, ya que hablas de los objetivos, sí, sí me parece clave ese tema, porque de acuerdo a esos objetivos que uno tiene y a ese plazo que uno determina, es que uno empieza a meterle distintos productos al portafolio. Entonces, acá ya quiero, Cata, darte la oportunidad a ti de que hablemos de cómo incorporarías tú o cómo cambió tu portafolio, tú siendo experta en este tema de inversiones, cómo has visto que este contexto ha cambiado el portafolio de las personas o cómo cambiaría el tuyo, cómo cambió el tuyo en estos 2 años, dada la situación que estamos viviendo. De acuerdo, Caro. Pues un poco nosotros, digamos, de cara a la inflación, lo que hemos posicionado, o digamos, en la administración de portafolios y en el trabajo que hemos hecho al interior de Scandia, pues lo que hemos, pues a lo largo de estos últimos años hemos posicionado los portafolios de cara a esa protección, pues digamos, contra la inflación. Recordemos que, pues, nuestro principal enemigo como inversionistas a lo largo del tiempo es la inflación. Si nosotros todo lo dejáramos debajo del colchón o en cuentas a la vista, pues no logramos batir ese gran enemigo y no logramos, digamos, crecer nuestro patrimonio a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuáles son las mejores formas de proteger nuestro patrimonio, nuestras inversiones en contra, pues, contra la inflación? Lo primero, pues existen, digamos, en renta fija, títulos que tienen una indexación a la inflación, es decir, que están atados a la inflación. Conforme sube la inflación, claramente sube la causación de estos títulos. Entonces, digamos que en Colombia se llaman, en deuda pública, se llaman los títulos de deuda pública indexados a la VR. En Estados Unidos el equivalente, pues son lo que se llaman los TIPS, son los tesoros, pero indexados a la inflación. En el universo de deuda privada, entonces acuérdense que hay deuda pública, que es la que te emite el gobierno, y deuda privada, que es la que te emiten los bancos o las empresas. Y en ese orden de ideas, en el mundo de deuda privada, hay títulos indexados al IPC, pues es el índice de precios al consumidor. Entonces, conforme sube el IPC, digamos que el instrumento también te va subiendo en términos de causación. Entonces, esa es la primera forma y la forma más intuitiva de cubrir, digamos, tus inversiones hacia la inflación en el universo de renta fija. Cuando tú piensas en el universo, digamos, de renta variable, hay sectores que se comportan mejor en momentos inflacionarios. Por ejemplo, un sector típico, Caro, y Mariano, es el sector, pues, digamos, financiero, porque la medida en que te sube la inflación, te suben las tasas, tú también tienes esa potestad de subirle a tus clientes las tasas y, digamos, que cubrirte un poco y no perder, digamos, ese margen importante y poder seguir teniendo una rentabilidad relativamente atractiva. Entonces, digamos, desde un punto de vista de renta variable, el típico sector intuitivo que te cubre un poquito, que te protege en momentos inflacionarios, pues es claramente el sector financiero. Pero también existe una cobertura natural a la inflación, que también son los commodities. Entonces, si tú, por ejemplo, en renta variable te expones al sector energético, te expones, digamos, a un sector, no sé, de minería, que está expuesto, digamos, directamente a los commodities, pues también es una forma de protegerte contra la inflación. Entonces, tal vez, Carlos, lo que yo diría es, a lo largo de todo este proceso, el proceso inflacionario, pues ya empezó con fuerza hace pues cerca de 2 años largos. Entonces, el viraje de los portafolios es un viraje hacia sectores defensivos en momentos inflacionarios, hacia renta fija,
que esté, digamos, cubierta o que naturalmente, digamos, tenga cierta indexación a la inflación y no solamente, pues, digamos, estos títulos, digamos, atados a la inflación, sino recordemos que en momentos de inflación también las tasas tienden a subir, como lo decías tú, Caro, y como lo decía Mariano, pues los bancos centrales para anclar esas expectativas a futuro suben las tasas y hay, digamos, instrumentos en el mercado de bonos y en el mercado de renta fija que son instrumentos de renta fija a tasa variable. Entonces tienen un componente que va subiendo al mismo tiempo que las tasas del emisor. Entonces tú ahí, digamos, te expones a la IBR, que es esa tasa variable, a la DTF, digamos, en Estados Unidos es la LIBOR. Entonces, cuando te expones a esas tasas, digamos, variables, también aprovechas y te cubres contra la inflación porque las tasas van subiendo y la causación de tus títulos también va subiendo. Entonces, ese ha sido el proceso y un poco la recomendación que yo sigo haciendo es, vale la pena seguir protegiendo los portafolios de la inflación, y no solamente ahora, sino de forma estructural. Digamos que por eso la diversificación es tan importante. Y tal vez antes de finalizar este tema de la inflación, Caro, la pregunta que me hacen todos los días es, bueno, pues la inflación se va a acabar en algún momento, ¿no? Y ustedes se están posicionados para proteger, pues digamos, las inversiones de la inflación, pero la inflación no se va a quedar toda la vida en niveles, pues no sé, del 12, 13%. Y precisamente hay que anticiparse y los instrumentos de renta fija, digamos, a tasa fija, los que te dicen, oiga, Caro, yo le doy hoy 12% o le doy 13%, pues son precisamente instrumentos que hoy tienen todo el valor del mundo porque ya están llegando a los máximos. Entonces, aquí de cara a un entorno donde la inflación pues se va a mantener, pero paulatinamente va a ir disminuyendo, el proteger contra ese proceso, la protección contra ese proceso de eventual descenso de tasas, de tasas y de inflación, pues es precisamente anclar lo máximo que yo pueda a una tasa lo más alta posible. Y precisamente esa es una forma adecuada de proteger la inversión, pues digamos, Claro. a los ciclos inflacionarios. Claro. No, completamente de acuerdo contigo, Cata. Y yo hace poquito vi una cifra que me dejó loca y se las voy a contar. Hay 300 billones de pesos colombianos en cuentas de ahorro en Colombia. Sí, en Colombia. Y uno dice, pues, ¿qué leo yo de esta cifra, no? La gente le tiene miedo a la inversión, la gente prefiere tener la plata en una cuenta de ahorros porque les da miedo invertir, porque no saben dónde, porque no hay educación financiera, porque digamos que de pronto no tienen en la cabeza este tema de la inflación, de cómo la inflación en realidad es un impuesto a los ahorros. Y si uno llegara a poner esos 300 billones a tasas, en productos bastante seguros, productos de renta fija, a tasas del 10, que ahorita podemos encontrar productos con tasas del 14, del 15, imagínense, eso serían 30 billones que estaríamos generando haciendo absolutamente nada, sin arriesgar absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues bueno, toda inversión tiene su riesgo, pero pues claramente en este tipo de productos, pues el riesgo es mínimo. Entonces, mi invitación es a que el tema de la renta fija es, digamos que un pie de entrada, ¿sí? Puede ser un pie de entrada para aquellas personas que son un poco más conservadoras, que le tienen miedo, que no tienen el conocimiento, que tienen un perfil de pronto un poco más conservador. Y este es el momento de hacerlo. Estamos en un momento coyuntural, como decía Cata, una ventana en donde podemos aprovechar estas buenas oportunidades que se están presentando porque pasó X, Y, Z en el mundo y nos encontramos en esta situación. Entonces, a nosotros sí nos gusta siempre en mis propias finanzas ayudarle a la gente a pasar de la teoría a la práctica, ¿no? Entonces ya llevamos casi 40 minutos hablándoles de lo que está pasando y de cómo si nosotros empezamos a entender cómo funciona la máquina económica, si empezamos a entender la economía, la situación económica financiera
del mundo, de nuestro país, podemos encontrar buenas oportunidades y podemos tomar decisiones de inversión informadas. Y por eso, digamos que queríamos también presentarles un producto de Scala. Ya ahorita Mariano te voy a dar la palabra para que nos cuentes un poco qué es Scala, pero un producto de renta fija que tiene unas rentabilidades interesantes y que quiero que ustedes lo conozcan de primera mano. Vamos a hacer todas las preguntas acá pertinentes y todas las preguntas que ustedes tengan las vamos a ir resolviendo, pero es una alternativa de inversión en renta fija que puede ser una buena alternativa para el momento que estamos viviendo. Entonces ahí sí ya te doy la palabra, Mariano, para que nos cuentes un poco, digamos que qué es Scala para que la gente sepa y ya nos metemos a hablar como del producto como tal. Listo, súper, perfecto. De pronto hay un tema de cierre con respecto a la inflación y a esa cifra que mencionas de las cuentas de ahorros, que a mí también me parece, o sea, es una cifra que uno queda realmente, a ver, es un dinero que se está desvalorizando realmente. O sea, tú con lo que comprabas a hoy, con lo que hoy compras, no sé, con 100.000 pesos, hace 10 años comprabas muchísimo más. Y ese es, digamos, como el efecto de la inflación que uno ve en sus finanzas personales. Uno, no sé, tal vez en las épocas del colegio podría ser, yo recuerdo con 5.000, tú te comprabas, digamos, el desayuno completo. O sea, Completo, tenías sí. todo completo, te alcanzaba hasta para el dulce. Ahora con 5.000 pesos comprarás, no sé, tal vez una botella de agua, no sé. O sea, ese es el efecto pues, puntual de la inflación como tal. Ahora, con respecto a escala, de pronto para quienes no conocen Scandia es un holding financiero. Como holding tenemos fondo de pensiones y cesantías, que es tal vez el que es más recordado. Tenemos fiduciaria, comisionista de bolsa y también compañía de vida. Scala es un nuevo canal digital de la fiduciaria Scandia, en el cual queremos traer esas inversiones seleccionadas por expertos como Cata y todo su equipo allá en el Centro Estratégico de Inversiones, traer ese tipo de opciones de inversión que usualmente estaban, digámoslo así, solo dispuestas para grandes inversionistas o inversionistas institucionales, pero que ahora la persona natural puede acceder a ellas y que sean realmente muy asequibles. Eso es lo que nosotros buscamos dentro de Scala, que la persona siga con su trabajo, o sea, es un experto en lo que hace, le va muy bien en lo que hace, está generando unos excedentes de liquidez, está teniendo rentabilidades, pero ojo, no lo deje en su cuenta de ahorros. Tenga claro cuál es su objetivo y mire que hay oportunidades. O sea, usted sabe que hay oportunidades, no tiene el tiempo de pronto para entrar e indagar muy en el mercado, pero para eso están nuestros expertos, que van y buscan las mejores soluciones posibles en el momento y aprovechar todas las oportunidades que se dan para traérsela a la persona natural. Buenísimo, sí, Mariano. Ahora, si quieres, empecemos a hablar como del producto y nos cuentas un poquito como de qué se trata y yo voy tratando de responder lo que la gente Súper. está acá pregunta. Listo, súper. Entonces, en ese momento, dentro de Scala, manejamos dos soluciones de inversión. Una la denominamos de ahorrar a invertir. De ahorrar a invertir, básicamente, es un producto muy similar a la fiducuenta, en el que queremos que separes ese dinero que te gastas, pues lo que necesitas de tus gastos fijos, luego de hacer tu planeación, digamos, financiera del mes a mes, y separar ese dinero que está destinado más para el ahorro. Similar como a los bolsillos, rentabilidades similares, o más bien de fondo de liquidez como tal, que lo tengas disponible. Y la que estamos viendo como una gran oportunidad acorde a todo lo que venimos hablando de lo que se está presentando en el mercado con la renta fija es Gánale al CDT. Gánale al CDT, digamos, en su subyacente tiene por detrás son los CATs de la fiduciaria Scandia. ¿Qué es un CAT? Básicamente es un fondo de inversión colectiva cerrado en el cual tú tienes una rentabilidad objetivo, es una rentabilidad que ya está neta de comisiones. Para este caso la tenemos entre el 14,4
y el 15,1% efectivo anual, y tiene un horizonte de inversión definido que en este caso, en la oportunidad que les traemos hoy, es de 6 meses. Y antes de que sigas, yo creo que de Sí, pronto hay personas que no tienen muy claro qué es un CDT, entonces si puedes contarles qué es un CDT para que entiendan un poco de qué está compuesto este producto. listo, súper. Entonces aquí hay dos temas importantes. Uno es el que mencionas, que es un CDT y que es un fondo de inversión colectiva. Un CDT es un certificado de depósito a término. Entonces, como mencionaba ahora Cata, hay diferente deuda pública, deuda privada. El CDT hace parte de esa deuda privada y son emisiones que hacen los bancos. Entonces, el banco digamos, en su día a día o en su gestión, pues como le damos, presta plata, esa plata pues la debe recoger pues, puede ser por medio de esa financiación de los CDTs o por medio pues, con las cuentas de ahorro. Entonces, básicamente, ¿qué es? Es, digamos, el contrario a cuando el banco me presta plata a mí. Ahora soy yo quien le está prestando plata al banco. El banco me dice, bueno, me puedes prestar plata a 6 meses, un año, 2 años, y yo te voy a dar un interés por ese dinero que me estás prestando. Eso es básicamente, en términos muy sencillos. En resumen, yo le estoy prestando plata al banco y el banco por esa plata me está pagando una rentabilidad. Exacto, me paga unos intereses y pues yo los voy a recibir en el tiempo en el que se haya pactado ese CDT. Un fondo de inversión colectiva es un fondo en el que varias personas se adhieren a una estrategia de inversión que está definida por el administrador de ese fondo, en este caso el Scandia Fiduciaria, y que es administrada por expertos que tienen pues claro cuál es el objetivo que se tiene con esos fondos de inversión. La persona ingresa, se invierte y tú tienes, digamos, acceso a poder monitorear esa inversión y ver cómo ese administrador está monitoreando esa inversión. Entonces, el hecho de que sea colectivo, se pueden reunir unos montos mucho más significativos, entonces eso te permite como administrador hacer unas negociaciones directamente con los emisores que uno como persona natural, digamos, no puede acceder tan fácilmente, y te genera también una eficiencia en costos y demás que finalmente se ve representado en una mayor rentabilidad para el inversionista que está dentro de ese fondo de inversión colectiva. ¿Qué hace entonces el CAT? Gánale al CDT, como les digo, por otra ciudad es un fondo de inversión colectiva FIC cerrado, y es que invierte en títulos de deuda privada, en este caso estamos hablando de 6 meses, de emisores con calificación triple A y doble A más, que es la calificación más alta. ¿Por qué eso es importante? Porque al tener la calificación más alta, lo que me está diciendo es que son emisores con una muy buena solvencia económica, que es muy poco probable que pueda haber como esa quiebra. Claro, el riesgo ahí de yo prestarle mi platica al banco es que el banco se quiebra, y si yo se lo estoy prestando a una entidad que tiene una calificación, ¿no? Hay calificadoras que le ponen a uno un nivel de riesgo, las calificadoras triple A pues son los mejores, doble A, y ahí el riesgo pues es menor, simplemente lo que me está diciendo esa clasificación. Sí, porque ahí el riesgo es un riesgo de crédito, es que ese banco al que le estamos prestando, o esos bancos, no me respondan por ese dinero. Entonces nosotros lo que hacemos, y ya acá también profundizaré un poco más, es seleccionar esos tipos de emisores, no irnos por uno solo, porque ahí también te estarías concentrando en un riesgo emisor. Cuando yo estoy diversificando varios emisores, también diversificando un riesgo. Y el hecho de que tengan una calificación la más alta también me da esa tranquilidad de que son entidades pues solventes. Adicional a la calificación pues que está, valga la redundancia, por las calificadoras, pues desde Scandia también se hace obviamente una gestión juiciosa y un estudio juicioso de esos indicadores de solvencia, indicadores de liquidez y demás que tengan emisores a quienes les vamos a invertir como tal dentro del panel del CDT. Como te decía, la tasa está entre el 14,4 y 15,1% efectivo anual a 6 meses.
tiene ese nombre, gánale al CDT, porque si tú revisas en el informe pues, que saca la Superintendencia Financiera, cuando es ese promedio de rentabilidad que están ofreciendo los bancos con calificación AAA a 6 meses, están en 13.01. Entonces, lo llamamos en el CDT. Cata, y cuéntanos tú de este producto, ¿por qué crees que puede ser una buena oportunidad, una buena alternativa? ¿Qué es lo que tiene y por qué yo no puedo ir a buscar una tasa del 14.4, 15.1 en un CDT por mi lado? Sí, pues lo primero es que pues hacemos la negociación con los bancos por ti. Pues a ti te toca ir al banco, mirar a ver cuál es el monto que tienes acá, digamos el monto, o sea, tú no tienes que tener un gran monto para poder conseguir la tasa. En el banco te dicen, bueno, si me mete tanto, le doy tanto, si me mete tan poquito, pues le doy menos. Entonces, lo primero es que tenemos ya unas tasas, pues, digamos, muy atractivas, realmente muy atractivas, que ya negociamos por ti. Segundo, cuando tú vas a un solo, pues vas al banco, pues tú escoges un banco, ¿no? O si no, te tocaría ir pues a varios bancos y entonces para diversificar tu riesgo crediticio. Acá también diversificamos el riesgo crediticio por ti. Escogemos las 3 mejores opciones, dependiendo, digamos, de cada caso, pero en promedio, pues mínimo 3, donde diversificamos ese riesgo crediticio. Entonces, con el banco A, B y C, con el fin de poder, pues, obtener la mejor tasa disponible con los mejores emisores disponibles y diversificados. Te diversificamos, digamos, el riesgo nosotros, digamos, desde Scandia. Entonces, no te toca hacer a ti el trabajo. Entonces, pues yo te diría eso, o sea, seguramente en un banco lo vas a conseguir, pero te van a exigir un monto alto. Si Y quieres, ya que hablas de monto, Cata, perdón, te interrumpo, ¿cuánto es lo mínimo para este producto? Ese es de 3 millones, 3 millones de pesos. Ya. Es el monto mínimo. Exacto, no necesitas muchos recursos y la verdad es que estás, digamos, anclando una tasa extremadamente atractiva en un plazo, pues, relativamente cortico, porque es que también la otra, Caro, es que la gente hoy en día dice, no, yo no sé, pues, o sea, me encantaría 3 años, 4 años, pero yo no sé si, qué va a ser de, pues, o sea, si van a estar esos recursos antes. Y pues es completamente entendible. Obviamente ideal que uno pudiera decir, venga, esto yo lo meto a 3, 4 años, no lo toco y demás, pero no todo el mundo tiene la capacidad de decir, no lo toco. Pero en 6 meses yo sí puedo decir, oiga, si yo meto 100 millones y en tan poquito tiempo me doy, pues, con un retorno del 15% en 6 meses, es una cosa para mí realmente casi mágica, surrealista. No estoy asumiendo un riesgo extraordinario, estoy diversificando el riesgo crediticio, no estoy dejando la plata ilíquida 4 años, la estoy dejando 6 meses y estoy creciendo de una forma contundente, pues la inversión inicial. Entonces, para mí es un producto absolutamente atractivo y vuelvo y reitero, puede ser que en un banco consigas algo, pero te van a exigir un monto, o sea, consigas algo similar, pero te van a exigir un monto posiblemente superior. Acá con un monto chiquito obtienes una rentabilidad realmente extraordinaria en un tiempo bastante corto y diversificando el riesgo crediticio. Sí, nosotros, y te contaba lo de nuestro CDT, cuando nosotros sacamos nuestro CDT, pues esto fue la negociación de entonces ya no un año, sino 2 años, vuelvo y lo meto el siguiente mes, mejor dicho, eso nos tocó por todas partes buscar cómo ganarle un puntico más a ese interés. Preguntan mucho por la comisión, Mariano, ¿cuál es la comisión del producto? Esa rentabilidad, si nosotros les hablamos del 14.4 al 15.1 efectivo anual, son rentabilidades netas de comisión. Ya de cobro la comisión, es una comisión
que para este producto es del 0.5% efectivo anual. ¿Eso qué significa? Significa que cuando ustedes entren y revisen el saldo y pues, pasaron los 6 meses y ya se va, pues, pasó el tiempo de la inversión como tal, no es que en ese momento vaya a haber un cobro del 0.5, no, o sea, se liquida diariamente y por eso podemos hablar de rentabilidades netas. Entonces la cuenta que debería hacer uno como inversionista está ya desde 14.4 al 15.1. Bueno, y de pronto un poco también como para aclarar pues, el tema de bueno, y que estoy pagando con esa comisión. Uno es todo lo que mencionaba ahora Catalina, que es sumamente importante, toda esa negociación que es hecha por expertos y que van y buscan en el mercado esas meras rentabilidades. Lo otro es tener el acceso pues, a esa plataforma de que puedas ver, monitorear, de que quieras de pronto, si sale alguna otra oportunidad en algún momento, pues pueden hacer un aporte fácilmente, de que haya una persona que te haga un acompañamiento desde el momento en el que te llamas y te registras y dices me interesa, nosotros te contactamos, esa persona digamos, te lleva la mano, por decirlo de alguna forma, en todo el proceso de afiliación y todo el proceso pues, de aporte y de cómo puedes revisar pues, y monitorear esa inversión como tal desde el portal. Acá que si se quiere por más de 6 meses, ¿se puede? Listo. Digamos, como les mencionaba anteriormente, como los expertos van y buscan al mercado la oportunidad que hay, no tenemos algo ya estandarizado, porque es dependiendo lo que esté dando el mercado. Ahí de pronto Cata puede ahondar un poco más y pues van cambiando las características. Podemos sacar a 6 meses, puede que de pronto de aquí a 6 meses veamos una oportunidad 9 meses como una que tuvimos hace un tiempo. Podemos ver también una oportunidad de un año y digamos ahí va variando pues dependiendo de lo que se vea en el mercado pues en pantalla. Va a pedirle rápidamente a Sofi, la persona del equipo, que ponga ahí el link del producto para que la gente que esté interesada pueda ir inscribiéndose ahí y los contactarán más adelante. Ahora sí, Cata, te doy la palabra. Sí, de acuerdo. Con el tema de la oferta de CATS, pues viene de acuerdo también como con las negociaciones que hagamos y sin lugar a dudas, en este momento estamos consiguiendo una excelente negociación con un plazo relativamente corto, pero estas ofertas de CATS son permanentes. Entonces, aquí les estamos ofreciendo el CAT a 6 meses. En la medida en que pues sigamos negociando y buscando esas oportunidades, pues como lo decía Mariano, pueden salir diferentes ofertas en otras ventanas de tiempo, pero por el momento pues aprovechar esta ventana que es maravillosa, que es una ventana que no te exige, no es muy demandante en términos de liquidez, son 6 meses, pero te da una rentabilidad impresionante. En el momento en que ya pues se acabe la ventana, te liquidan pues digamos los intereses y te devuelven los intereses y el capital. Si hay alguna oferta disponible, pues digamos que el asesor te hará saber, oiga, tenemos para la renovación esta oferta disponible y seguramente será una oferta similar y digamos con un plazo que podría ser levemente superior o equivalente, pero pues te darían esta oferta disponible a la hora del vencimiento. Listo. Están preguntando que si hay montos máximos. Listo. ¿Por cuánto tiempo tengo si quiero ingresar? Listo. Tenemos pues, este producto como tal, Gánale al CDT, lo abrimos el 25 ayer, está abierto hasta el 9 de noviembre. ¿Qué les digo? Tienen cupos, es una solución pues, que cuando se alcanza cierto monto, hasta ahí se reciben nuevas afiliaciones. También, digamos, como por hacerlo por tiempo, como buenos colombianos, ¿cierto? Dejamos usualmente todo para lo último, pero si es una opción que realmente les llama la atención, si tienen de pronto dudas, regístrense, nosotros los contactamos, resolvemos esas dudas que tienen para que lo hagan lo más pronto posible y que puedan tener
ese cupo y alcanzar esas buenas rentabilidades y aprovechar el momento de la renta fija que estamos viendo ahora. Como yo les mencionaba en un principio, siempre te preguntan, ¿y en qué invierto? Y yo en qué invierto. Y yo creo que aquí uno fácilmente puede decirle, aproveche las oportunidades que hay en renta fija. Sí, y ahí tal vez complemento a Mariana un poco. Lo que pasa es que tú haces como una negociación con las contrapartes y dices, mire, más o menos tengo este monto aproximado de fondeo, porque tú haces, digamos, que todo el tema comercial donde tienes como más o menos un monto estimado de captación y tienes un tiempo para realizar, digamos, esa captación. Por eso, digamos, lo que dice Mariano, ahorita pues abrimos la ventana, hay que aprovechar la ventana y la ventana tiene un tiempo límite. En este caso, pues es aproximadamente hasta el 9 de noviembre. Y en ese momento, ¡pum!, ya tenemos todo el fondeo, el pool de dinero que se captó en este instrumento, pues ya se cierra la transacción con las con las contrapartes y ya digamos que pone en marcha el mecanismo. A los 6 meses se vence, se entregan los recursos, los intereses, digamos, con el interés acordado y pues ahí en ese momento, vuelvo y reitero, si hay una oferta de valor similar, pues se le informa al cliente de cuál es la oferta para reinvertir esos recursos. O si el cliente, por ejemplo, necesita los recursos, simplemente se los lleva para cumplir con las obligaciones o hacer otra inversión en la entidad, pues en nuestra entidad o en otra entidad. Pero así funciona un poco el proceso digamos, de fondeo de estos fondos, valga la redundancia, y en ese sentido, por eso tienen un tiempo límite para captar los recursos, porque de lo contrario, pues se pierde esa ventana y esa negociación que ya se estipuló. Clarísimo, Cata. Pues voy a hacer acá rapidísimo un resumen. El producto se llama Gánale al CDT, rentabilidad esperada entre el 14.4 y 15.1, no me equivoqué ahí, importantísimo. Plazo desde ayer hasta el 9 de noviembre. Se liquida al final, preguntaron mucho, montos mínimos 3 millones. Bueno, esos intereses ya están netos, ya se les descontó la comisión. Bueno, si tienen más dudas, veo que han preguntado varias veces la misma pregunta. Acuérdense que estamos dejando ahí el link para que puedan dejar sus datos y alguien de Scandia los va a contactar para mostrarles y pues resolver todas las dudas. También les vamos a estar mandando un correo a todos los que se conectaron con la grabación de este webinar y además pues con la información para que ustedes puedan ver y hacer las preguntas que tengan sobre el producto. Entonces, pues igual ya vamos la hora, no, prometí que no me iba a demorar más, no les quiero quitar más tiempo. Cata y Mariano, muchísimas gracias por acompañarnos, nosotros felices de tenerlos acá, de hablar de estos temas, de ayudar a que la gente sepa qué es lo que está pasando y cómo pueden aprovechar esas buenas oportunidades de inversión en esta situación en la que nos estamos encontrando en este momento. Gracias, Caro. Pues aprovechar y recordarles que tenemos pues esta ventana interesante y tal vez única de inversión. No es la única oferta, estamos sacando esta oferta recurrente, pero pues definitivamente sí hay que aprovechar estas ventanas porque creemos que el Banco de la República ya está cerca de finalizar el ciclo de incrementos de tasas y en ese orden de ideas pues las tasas no van a subir de forma indefinida. Entonces, aprovechar estas gabelas, aprovechar estas ventanas. Hay un riesgo que es el riesgo de reinversión. Cuando yo ya no encuentro esas tasas, se me vence una inversión y cuando trato de reinvertir esos recursos y no encuentro esas tasas tan atractivas, pues definitivamente es un riesgo que hacia adelante se va a abrir, pero en este momento, pues definitivamente tengo esta ventana, tengo esta oportunidad y pues definitivamente desde nuestro punto de vista hay que aprovecharla porque es una forma de crecer nuestro patrimonio con un riesgo bastante controlado y obviamente, digamos, en un periodo de tiempo muy adecuado que no implica un sacrificio sustancial de liquidez.
y aquí yo estoy diversificando pues mis inversiones en instrumentos de renta fija en una porción como este tipo y con otra porción de dinero. No olvidar que hay que buscar también otro tipo de instrumentos que diversifiquen con el fin precisamente de lograr un crecimiento estable de, pues, de nuestro patrimonio y de nuestras inversiones a través del tiempo. Sí, de Buenísimo, acuerdo. Carlos. De acuerdo, no, pues que más que ya escucharon a uno de nuestros expertos pues, en Scandia. Por mi lado, pues, claro, agradecerte por la invitación. También quiero pues, felicitar a todo el equipo de mis propias finanzas. La verdad me parece que están haciendo un excelente trabajo. Como les decía al principio, pues soy uno de sus seguidores hace mucho tiempo. Me gusta muchísimo el contenido. Como anécdota también contarles, pues, yo de profesión soy ingeniero financiero y, o sea, uno ni en esa carrera pues a ti te enseñan finanzas personales. Pues a ti te vuelven un experto en todo el tema corporativo, todo el tema pues de manejar los flujos de caja de las empresas y toda esa estructura de financiamiento y mercados y demás, pero nadie te habla muy bien de cómo es el impuesto de renta, cómo manejas tu presupuesto, que de pronto puedes estudiar o donde de pronto te puedes complementar esa información, y me parece que ustedes lo han hecho pues, de una manera excelente, y por mi parte pues agradecerte por eso y por mostrarle a las personas pues que hay oportunidades, que no tengan todo ese dinero en las cuentas de ahorros, que rentabilicen y puedan llegar a cumplir los objetivos que se proponen, que sí, realmente sí es posible hacerlo. Muchísimas gracias por esas palabras, María. Nosotros felices de que ustedes nos ayuden a que este mensaje también le llegue a más gente y que pues, siempre estamos acá dispuestos a enseñar y a pasar de la teoría a la práctica y dar buenas oportunidades alternativas de inversión para que la gente pueda empezar a aprovechar. Así que muchas gracias y estamos hablando en Ustedes, otra ocasión. feliz noche. Hasta Un luego. abrazo. Gracias. Chao, feliz noche.